Gloria a Dios, qué bueno poder estar nuevamente juntos. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 en la Gold Road y estamos invitándote, queremos invitarte de manera muy particular a que nos visites, a que compartas con nosotros en algunos de nuestros servicios, especialmente si eres una persona llamada al ministerio. Somos una congregación, un ministerio que ha sido colocado en esta ciudad para traer una madurez al cuerpo de Cristo. Así es que queremos invitarte de manera muy especial. Tenemos tiempos preciosos como congregación y creo que sería de mucha bendición para ti y para tu familia. También a lo largo de nuestro programa, en el día de hoy, tenemos una línea de oración abierta. Ahí está el número de teléfono 713-408-3068. Queremos saber de ti, queremos orar por ti, darte una palabra, queremos ministrar a tu vida. Estamos convencidos que estamos en un tiempo que así como es de bueno, de interesante, donde Dios ha estado extendiendo su mano de misericordia, también sabemos que el enemigo ha venido con opresión, con depresiones, con fuertes ataques en contra del pueblo de Cristo, y qué bueno es cuando podemos orar los unos por los otros. Me gustaría también invitarte a que puedas entrar a nuestra página en internet www.globaladvancechurch.org y allí vas a encontrar materiales, vas a encontrar predicaciones, vas a encontrar muchísimas cosas interesantes que van a ser de mucha ayuda para ti, especialmente si eres un estudiante serio de la Biblia. Así es que, y además de eso, bueno, vas a conocer sobre nuestra misión y nuestra visión, a qué Dios nos ha llamado para un tiempo como este. Y si quisieras compartir más conmigo, puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Hay una cantidad de materiales que coloco semanalmente allí en Facebook y creo que van a ser de bendición para ti. Por cierto, que el tema que estamos estudiando en este momento, los decretos sobre nuestra simiente, los vas a poder encontrar allí en Facebook, en mi página en Facebook. Así que te invito a que puedas entrar. Bueno, hace ya 4 programas que empezamos una serie sobre decretos sobre nuestra simiente. Y decía al principio que empecé esta serie, que después de haber compartido la serie corta sobre la unción del guarda, recibimos tantas llamadas de intercesores de toda la ciudad que consideré que era necesario y que era pertinente poder compartir contigo algunas de las cosas que Dios me ha entregado para poder decretar en un tiempo como este. Como tú, soy madre de familia, soy una persona que está al frente también de personas, de gente, y llegan momentos en nuestra vida, tanto familiar como ministerial, donde necesitamos subir a un nuevo nivel de oración, a un nuevo nivel de intercesión, porque necesitamos ver cambios radicales. Y yo decía al principio de esta serie de los decretos que Dios me entregó estos decretos en un momento importante de mi vida, en un momento crucial de mi vida, y he visto los resultados no solamente sobre mi propia familia, pero también sobre nuestra congregación, sobre la gente que de alguna manera está relacionada con nosotros. Sé que estos programas han sido de bendición para ti, hemos recibido llamadas, quiero darle las gracias y especialmente la gente que se ha comprometido conmigo en oración, quiero darle muchísimas gracias por esto, porque es algo que anima mi vida. Sé que estamos en un tiempo especial, hay una ventana de Dios, hay un tiempo que Dios está trayendo a su pueblo donde su palabra está siendo impartida en una nueva dimensión, y es para mí un privilegio ser parte de los vasos que Dios está usando en esta estación, en este tiempo, para edificar al cuerpo de Cristo. Hasta este día hemos visto ya 3 decretos, han sido bien interesantes. Estuvimos hablando del primer decreto, que es como la palabra de Dios tiene que limpiar, o declaramos como la palabra de Dios limpia la vida de nuestra simiente. También hablábamos acerca de que nuestra simiente en esta estación puede discernir adecuadamente, porque es una generación que se convierte en la boca de Dios, porque sabe separar lo precioso de lo vil. Y también hablábamos acerca de la necesidad y de que nuestra simiente pueda relacionarse adecuadamente con el cuerpo de Cristo, pueda relacionarse adecuadamente con su familia y también pueda relacionarse adecuadamente con Dios. Hoy quiero compartir contigo un nuevo decreto y
como te decía anteriormente, si quieres tener este material, puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y vas a poder bajar este material completamente. Y bien, hoy quiero compartir entonces contigo un nuevo decreto. Dice de esta forma: decreto que esta es una estación en que, aunque a través de pruebas y tribulaciones, el Espíritu Santo opera en las vidas de nuestra simiente de tal manera que se desarrolla en ellos el carácter y la mente de Cristo. Permíteme repetirlo porque es una de las cosas una oración de mi corazón cuando estaba escribiendo estas cosas con respecto a la gente que Dios ha puesto en mi mano, con respecto a los hijos naturales que Dios me ha entregado, mirando más allá mis generaciones, declarando y creyendo que son gente que serán para Dios. Así es que está escrito de esta forma: decreto que esta es una estación en la cual a través de pruebas y tribulaciones el Espíritu Santo opera en la vida de nuestra simiente de tal manera que se desarrolla en ellos el carácter y la mente de Cristo. ¿Qué quiero decir yo con este decreto? Algunos de ustedes quizás se preguntarán ¿por qué tengo que enseñar o por qué tengo que ampliar sobre los decretos? La palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros necesitamos hacer las cosas en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando nosotros no operamos en el entendimiento, cuando nosotros no tenemos una revelación de lo que estamos haciendo, simplemente lo hacemos vanas repeticiones y pierde el poder o pierde la unción. Ahora fíjate, cuando Dios hablaba a mi vida, orando por mis generaciones, orando por mi simiente, y yo empezaba a declarar de mi espíritu que ellos pudieran tener la mente de Cristo, que ellos pudieran ver como el Señor. Una de las cosas que Dios traía a mi mente con respecto a esto es el hecho de que hay una generación que se ha levantado por todas las situaciones sociales, económicas, políticas, que es una realidad que les ha correspondido vivir, que de alguna manera ha hecho que ellos se sientan víctimas del sistema, víctimas de la sociedad, víctimas aún de sus propios familiares. Muchos de nuestros hijos, hermanos, líderes que me están mirando, se sienten aún víctimas de la iglesia, sienten que la congregación, que la gente le robó a sus padres. Y una de las cosas que yo puedo entender por el Espíritu Santo cuando yo estoy haciendo esta declaración es que es importante que nuestra generación y aún nosotros mismos no nos veamos como víctimas. Por el contrario, que nosotros podamos tener una conciencia clara, un concepto claro, permíteme decirlo de esta manera, que nosotros podamos estar bien claros en el hecho de que somos una generación escogida para vencer, una generación escogida con propósito y una generación que ha sido escogida para traer la gloria de Dios en medio de las circunstancias que enfrentamos. No es casualidad que como generación nos toca vivir situaciones tan terribles. Miremos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en Asia, en Japón, una amenaza de radioactividad que puede esparcirse. ¿Cuál va a ser el impacto en el medio ambiente? Si miramos las guerras que están en este momento en el Medio Oriente, cómo está esto viniendo en contra de nuestra economía. Estamos mirando los países latinoamericanos haciendo cambios en el aspecto político. Estamos mirando cómo el mundo en general está convulsionado. Y muchas veces cuando miramos todas estas cosas puede venir a nuestra vida ese sentido de desesperanza, esa pérdida de identidad, esa pérdida de propósito. Así es que se hace necesario que nosotros por el Espíritu Santo podamos ser impactados para poder recibir una clara impresión en nuestro espíritu de quiénes somos, por qué hemos sido escogidos para un tiempo como este, por qué hemos sido formados para un tiempo como este, por qué el Señor ha decidido que gente como tú y como yo se levante en uno de los tiempos más oscuros para la historia de la humanidad. Pero es maravilloso cuando podemos pensar y cuando podemos meditar en cada promesa del Señor para nuestras vidas. Dice que así mismo como la oscuridad vendrá sobre las naciones, de la misma manera sobre nosotros, una generación escogida de Dios, sobre nosotros amanecerá el Señor, sobre nosotros vendrá la luz de la gloria de nuestro Dios. Esto es lo que hace que seamos una generación especial.
Ahora fíjate, mira lo que dice Segunda de Corintios 4:17, porque a veces pensamos, y una de las cosas que seriamente me preocupa, y cuando hablo de preocupación no estoy hablando de esa preocupación vana que maneja la gente por lo que es el sistema, pero hay una carga espiritual en mi vida por ese sector, un gran sector del pueblo de Dios que ha estado expuesto a mentiras, a un evangelio diluido, a un evangelio que se le ha presentado como que la solución a todos los problemas. Y cuando entra la gente, cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, se encuentra de momento inmerso en una de las guerras más sangrientas, que es la guerra espiritual, y de repente se ve a sí mismo como que no tengo armas, no estaba preparado para algo como esto. Pero la culpa no la tiene el Señor ni su palabra, porque la palabra de Dios es clara. El problema ha sido cómo nosotros, los que nos llamamos predicadores del evangelio, hemos estado presentando la palabra de Dios, y hemos hecho de la palabra de Dios un adefesio, y le hemos hecho creer a la gente cosas que no están escritas. Porque por el contrario, yo puedo ver en cada epístola del apóstol, yo puedo ver plasmado en cada hoja de los evangelios cómo la iglesia primitiva, cómo los primeros cristianos vivieron situaciones, circunstancias terribles, persecuciones. Muchos de ellos vivieron fueron victimizados por los gobernantes de su tiempo, fueron el escarnio público, y sin embargo podemos ver cómo en menos de 100 años todo el mundo conocido fue lleno con el poder del evangelio, con el poder de la palabra, porque fueron gente que pudieron ir más allá de sus circunstancias presentes y pudieron proyectarse en los propósitos eternos de Dios, no solamente para sus vidas, sino los propósitos eternos del Padre para esta tierra, y pudieron vivir cada una de las circunstancias adversas y difíciles con dignidad. Ellos tuvieron la capacidad para dignificar sus procesos. Me gustaría leerte 2 de Corintios 4:17 en adelante. Lo voy a leer para ti en la traducción La Biblia para Todos, como el apóstol Pablo, hablando de esto, plasma de una manera muy especial, de una manera muy interesante, el hecho de que nosotros enfrentamos sufrimientos, enfrentamos problemas. Dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños cuando los comparamos con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Fíjate cómo el apóstol Pablo empieza a decir aquí, escúchame, no es que no van a venir sufrimientos, en ningún momento los está sacando, dice, sino que esos sufrimientos simplemente son pasajeros y son nada cuando los comparamos con la gloria eterna y grandiosa a la cual ellos nos están llevando. Sigue diciendo en el verso 18. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. ¿En qué tienes tu mirada puesta? ¿Dónde estás enfocado? ¿Cuáles son tus metas en la vida? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso es lo que dice la palabra. Aquí dice, si tú tienes la mirada puesta en las cosas temporales, en las cosas que se acaban, en aquello que es visible, óyeme, estás viviendo simplemente una vida vana. Dice el apóstol, dice, lo que se puede ver dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Ahora fíjate, quiero que entiendas algo. Muchas veces en nuestra vida cristiana, y puedo decírtelo por experiencia personal, aunque conocemos al Señor, aunque sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo, aunque hemos recibido promesas preciosas, hermosas, promesas que son duraderas, promesas que son un ancla en nuestra vida, hay momentos en nuestra vida donde pareciera que la tempestad es mayor que todo esto y el embate es tan fuerte que da la impresión que estamos a punto de perecer. Viene a mi mente cuando en una oportunidad los discípulos atravesando aquel mar de Galilea, dice la palabra que vino aquella gran tempestad y parecía que la barca se iba a romper, y los discípulos gritaron, maestro, maestro, ¿o es que acaso tú no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa lo que nos pueda pasar? Los discípulos sabían que el Señor estaba en la barca, los discípulos sabían que estaban seguros, los discípulos sabían que cada palabra que el Señor les había entregado era verdad. Sin embargo, en un momento difícil, ellos dudaron y dijeron, Señor, ¿es que acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿No se parece acaso a veces a lo que nosotros decimos cuando la situación es tan difícil y decimos, Señor, ¿es que acaso te has olvidado de mí?
El mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario, en un momento cuando el peso del pecado fue tan fuerte, cuando lo negro del pecado sobre su vida fue tan fuerte, caramba, dijo: oh Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? Puede convertirse alguna vez en una declaración nuestra, lo podemos decir o lo podemos pensar. Sin embargo, hermano, en el nombre de Jesús quiero ministrar a tu vida por el Espíritu Santo en este momento. Que cada palabra que Dios te ha entregado, que a veces son cosas que no las vas a ver. Tus circunstancias adversas van a gritar más fuerte que esa promesa de Dios, que esa palabra de Dios. Pero si tan solo puedes ver lo que no se ve, si tan solo puedes fijar tu mirada en aquel que lo llena todo con su presencia y con su gloria, dice que eso es lo que es eterno. Todo lo demás es temporal. ¿Sabes? Los problemas van a pasar, los sufrimientos van a pasar, las adversidades van a pasar, la persecución va a pasar. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hebreos 12:11 me gusta también porque el apóstol Pablo, refiriéndose a las situaciones o a los procesos difíciles en nuestra vida, los mira como una forma de disciplina para el cristiano. Y me gusta porque dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjate, porque el apóstol aquí está estableciendo el hecho de que un proceso de disciplina que viene a través de pruebas, de tribulaciones, probablemente de persecuciones, probablemente de problemas económicos, hermano, hermana, quizás tú que me estás escuchando dices: Dios mío, yo vine a este lugar, Dios me trajo con promesas, soy una persona del Señor, he estado caminando en lo que Dios me dice y sin embargo estoy en este momento encerrada en una situación económica, no tengo un respiradero. La palabra dice que la disciplina en el momento de recibirla no es agradable, más bien es penosa, pero va a producir una cosecha de justicia y de paz para los que han sido entrenados por ella. En otras palabras, esto es las pesas espirituales que usa el Señor para colocarnos, para ponernos en una posición donde nosotros podamos enfrentar todos los desafíos. Sigue diciendo en el verso 12: por tanto, renueva la fuerza de tus manos cansadas y tus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Tanta gente que no puede perseverar en medio del proceso de disciplina y se sale del camino, deja al Señor, se va decepcionado. Pero aquí dice: tienes que hacer una senda derecha para tu pie, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Dice: busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta es la Nueva Versión Internacional. ¿Qué sucede cuando vienen los tiempos difíciles? Uno de los problemas que el enemigo va a traer con más facilidad, hermanos, porque somos personas con emociones, es que fácilmente podemos amargarnos, fácilmente podemos resentirnos con Dios, con la iglesia. Empezamos a echarle la culpa al que menos la tiene, a los pastores, a los líderes, y sin embargo no podemos ver que es el Señor trayendo a nuestras vidas una disciplina, no porque seamos malos hijos, hermanos. La disciplina no se nos es dada porque seamos malos hijos, sino porque hay propósito para nuestra vida. Ahora, cuando tú y yo podemos ver el proceso en nuestra vida, no como una manera de castigo, sino como la forma o el método de Dios para hacer de nosotros gente más excelente, entonces podemos subir a un nivel distinto donde con mayor claridad podemos percibir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese momento, cuando tú y yo tenemos una visión clara de nuestro llamado, cuando tú y yo tenemos una visión clara de nuestro destino, podemos tomar la decisión de caminar con toda autoridad y con todo poder en ese llamado, porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Fíjate cómo dice Hebreos 12:1: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Cómo vamos a poner nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo?
¿Cómo lo vamos a hacer si no es quitando de nuestros hombros? Y me llama la atención porque en el libro de Isaías, hablando de los hombros, dice que aquí está el principado, es decir, la autoridad del Señor es colocada sobre los hombros de la iglesia. Y cuando dice, quita todo peso de pecado, quita todo aquello que te está impidiendo caminar con autoridad, que te está impidiendo caminar para gobernar. Y dice, sigue diciendo, corre con perseverancia la carrera que tienes por delante. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos tanta carga, no podemos caminar, no podemos ni siquiera caminar para llegar a la meta. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Conoces tú el gozo que te espera? Y no estoy hablando solamente de lo que un día tiene el Señor preparado para ti más allá del sol, como dice la canción. Estoy hablando de lo que Dios te ha preparado para cada uno de nosotros cuando somos capaces de perseverar en medio de los tiempos difíciles, porque podemos conquistar cada pedazo de tierra que el Señor nos ha prometido. Cuando el Señor, hablándole al pueblo de Israel, le dijo que le entregaba una tierra que fluía leche y miel, ellos en ese momento pensarían, wow, nos las está entregando de regalo. Pero una de las cosas que el pueblo de Israel le costó asimilar y por lo cual tuvieron que ser procesados en el desierto fue porque ellos tenían que luchar por aquella tierra. Ellos tenían que despojar, que tenían que sacar, desalojar los habitantes de aquella tierra para ellos poseer. Nosotros de la misma manera, Dios nos entregó promesas. Dios nos ha dado llamado, hermano, hermana. Y siempre insisto, estoy hablando a gente que conoce al Señor, gente que ha sido llamada por Dios, pero que por diferentes causas está allí tirado, desalentado, desanimado, pensando que todo se acabó. En el nombre poderoso de Jesús, ciertamente has vivido tiempos muy difíciles, pero las promesas del Señor siguen firmes para tu vida. Y de la misma manera que Israel caminó por aquel desierto y ciertamente una generación entera murió, sin embargo la promesa del Señor permaneció firme, y a otra generación, a una descendencia de Abraham también le entregó la tierra. Dios nos ha entregado promesas como su iglesia. Somos la novia del Cordero, hemos sido llamados a gobernar juntamente con Cristo en este tiempo. Tú y yo necesitamos aprender a perseverar en medio de todas las cosas, en medio de nuestras circunstancias, poniendo nuestros ojos en Jesús. Dice, fija la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La palabra perfeccionador es la misma palabra para madurar. Es decir, está hablando aquí de un proceso. Dice, el que perfecciona nuestra fe, es decir, el que madura la fe. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Y fíjate, menospreció la vergüenza que ella significaba. Yo me pregunto, ¿cuántos ministros que me están escuchando, cuánta gente de Dios no está dispuesta a pagar el precio de la vergüenza? ¿Sabes, hermano? Para que Dios nos dé más, necesitamos ser desvestidos. Y el ser desvestidos, dice el apóstol, ¿quién quiere ser desnudado? ¿Quién quiere quedarse sin ropa? ¿Quién quiere ser expuesto públicamente para vergüenza? A eso es lo que está diciendo aquí, que él menospreció la vergüenza que significaba la cruz, porque la cruz fue algo que el Señor tuvo que vivir públicamente, para que públicamente entonces pudiera despojar a los principados y a las potestades, para que públicamente pudiera entonces después avergonzarlos a ellos. Si tú y yo no podemos pagar el precio del proceso, si tú y yo no podemos soportar el precio muchas veces de la vergüenza, de la calumnia, muchas veces nosotros tendremos que vivir tiempos penosos a causa de situaciones que no hemos provocado, sino que a raíz de situaciones a nuestro alrededor, gente, qué sé yo, circunstancias que se orquestaron, tenemos que vivir ciertas cosas. Pero ¿cuántas de estas cosas, hermanos, en nuestra vida producen el carácter de Cristo? Y cuando nosotros podemos entonces mirarlo con un lente diferente, podemos salir relucientes, diáfanos como el cristal, reflejando la gloria de nuestro Dios. Dice en el verso 3 de Hebreos 12, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
Es en tiempos difíciles, hermanos, donde el Espíritu Santo trae a nuestras vidas esta verdad y la revela en una nueva dimensión para que no nos desanimemos. Y también Tesalonicenses 4:7, primera de Tesalonicenses dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Es el proceso de Dios en nuestras vidas, es las tribulaciones, los sufrimientos, lo que traen a nuestra vida esa santificación, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero cuando también somos capaces entonces, te decía al principio, cuando no nos vemos como víctimas, sino que soportamos la prueba, entonces recibimos la revelación de nuestra visión y podemos caminar en ella con autoridad y con poder. Y lo tercero que ocurre es entonces que podemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con el llamado que Dios nos ha hecho. Efesios 4:1 dice Pablo de esta manera, yo pues encarcelado por servir al Señor, ruego que vivan y actúen como es digno de quienes han sido llamados a pertenecer a Cristo. Esta versión a mí me llama mucho la atención. En primer lugar, porque Pablo no estaba aquí en un jacuzzi, Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas, y esto va por supuesto en contra de los predicadores de prosperidad, ¿verdad? Quienes empiezan a decir, Cristo murió para que yo tuviera todo en este momento. Bueno, para este momento ya Cristo había muerto y Pablo es un predicador de la gracia. Entonces me llama mucho la atención en primer lugar que el apóstol dice, yo estoy encarcelado por servir al Señor. Estaba en un lugar atado con cadenas, estaba en un lugar donde estaba siendo custodiado, y sin embargo Pablo está en ese momento todavía instando a los cristianos, a los creyentes, no solamente a los creyentes de su tiempo, no solamente a los creyentes de Éfeso, pero a cada creyente a partir de ahí en todas las edades, y les dice, les ruego que vivan y que actúen como es digno de quienes han sido llamados a pertenecer a Cristo. Estamos en un tiempo, hermanos, donde hay tantas situaciones a nuestro alrededor. Nos correspondió vivir desafíos terribles, ciertamente, pero tú y yo por el Espíritu Santo podemos vivir y podemos actuar de acuerdo a lo que es digno del llamado. Tú y yo podemos vivir y podemos actuar como es digno de Jesucristo. Tú y yo podemos vivir y podemos hablar, podemos caminar como es digno de un verdadero cristiano. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, esta enseñanza de hoy, que yo sé que no es nada popular, porque ningún cristiano en el tiempo que nos ha tocado vivir quiere una enseñanza como esta. Queremos son las mentiras de enseñanzas que no están en la palabra. Pero si tú eres un hombre, una mujer con el corazón de Dios y sabe que estoy hablando la palabra, la verdad de Dios, yo declaro que esta palabra se siembra en tu vida, que tú caminas y que tú perseveras en todo lo que Dios te ha entregado, y que con tus ojos vas a ver la manifestación gloriosa de tus promesas, no solamente para bendición tuya, pero para bendición de tu simiente y para bendición de todos aquellos que te rodean. Proclamo en el nombre de Jesús que este es el mejor tiempo de tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que en medio de todas tus circunstancias puedes salir purificado, puedes salir limpio y puedes salir de una manera poderosa y gloriosa para la gloria de nuestro Dios. Te espero en mi próximo programa. Sé que esta palabra es de bendición para ti, así es que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.